¿Cómo están, hermanos? Estamos empezando o retomando nuestras clases de la Academia Bíblica y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que estamos atravesando todos nosotros los peruanos. Usted, mi hermano, mi hermana, hemos dejado algunas semanas de vernos, pero vamos a comenzar con nuestra clase de la Academia Bíblica. Para eso vamos a orar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, esta mañana, hoy domingo, y te pedimos que seas tú el que puedas guiarnos al estudio bíblico que vamos a realizar. Bendice la clase, a los que se pueden conectar, los que están viendo este video. Te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estuvimos viendo en nuestra última clase el tema relacionado con la madurez en Cristo. Quiero hacerte un poco recordar a qué llamamos nosotros madurez cuando decimos que una persona es madura. Imaginemos que tengamos una fruta y cuando esa fruta aún no está madura decimos: qué extraño sabor, está verde, ¿verdad? Porque no está apto para comer. La madurez en la fruta se va a apreciar por el sabor, por el aroma, por la textura, la suavidad y porque se puede comer. En la vida cristiana sucede algo parecido. Las personas maduras no necesariamente son las personas que andan serias, son las personas que se visten de cierta manera o se conducen de alguna u otra forma. No solo es lo exterior, sino es de lo interior hacia afuera. La madurez está relacionada con una disciplina y la disciplina se viene desarrollando en el camino, es un proceso, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ser maduros en la vida cristiana, necesitamos siempre recordar los principios bíblicos. ¿Cuál es el camino entonces a la madurez? ¿Qué necesito hacer para ser maduro? El camino a la madurez, en primer lugar, empezó con tu salvación, cuando nosotros reconocimos que somos pecadores. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna nosotros la hemos recibido, hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y eso nos constituye en hijos de Dios. Él actuó de una manera especial transformando nuestras vidas y esa es la forma en que nosotros iniciamos nuestra vida cristiana. En el libro de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, va a mencionar 3 cosas importantes. Número 1, Cristo murió, resucitó y fue sepultado. Y eso es lo que creemos, ¿no? Una segunda forma para ver cómo nosotros estamos progresando en nuestra madurez espiritual está relacionado con el libro de Efesios. Te invito a que leas Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4 del versículo 11, desde el versículo 11 al 16. En este pasaje Pablo nos va a explicar el propósito de Dios para con todos nosotros, ¿no? Si ya lo tienes, puedes leer Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 16, ¿no? Hay un versículo clave que quiero mencionar. Este versículo dice en el versículo 14, interesante porque nos dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando uno es niño, es muy fácil ser persuadido, ser engañados, que alguien venga con otro tipo de filosofías y nos dejen persuadir. Pero la Biblia nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes.
Y lo que pasa es que un niño siempre está en esto, ¿no? Un vaivén, sube, baja, ¿no? Pero la vida cristiana no debería ser así, no debería estar en un vaivén, en que hoy tengo muchas ganas de andar en la vida cristiana y luego pasa un tiempo y decimos, ¿para qué voy a seguir la vida cristiana? Mira que encuentro dificultades, no le encuentro sentido. Entonces, ese es un vaivén, ¿no? Estamos hoy animados, mañana desanimados y eso no puede ser. Entonces, ese es un símbolo de que no hay madurez. Por lo tanto, necesitamos tener presente la meta final. Esa meta final que tiene Dios para nuestra vida lo vamos a encontrar en el versículo 23. Y en este versículo vamos a leer, dice la Biblia, déjame ver, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, es el versículo 24, ¿no? Renovaos. Cuando hablamos de renovación es cambiar, ¿no? Cuando a veces tenemos una ropa y ya está un poco desgastada, ¿qué hacemos? Renovamos ese vestuario, nos cambiamos. Pero cuando queremos sacar de nuestra mente, cambiar las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos memorizado, las cosas que de repente nos han enseñado, y muchas de ellas no están sujetas a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces necesitamos un volver a lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro que contiene y es la palabra de Dios, y va a ser el alimento que yo necesite, que yo pueda poner mi confianza y mi fe. Este versículo me está hablando sobre renovar mi mente, y para que mi mente sea renovada tengo que quitar lo que está aquí, tengo que cambiar, tengo que desaprender, se dice, ¿no? Y volver a aprender. Hay muchas cosas que hemos aprendido durante todo nuestro tiempo de vida, pero hay cosas que tenemos que ir cambiando, y eso lo puedo lograr a través de la palabra de Dios. Efesios, en el mismo libro, está hablando de, entonces, niños fluctuantes, ¿no? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3, va a hablar sobre cuáles son las evidencias de una persona que es carnal. ¿Cuándo decimos que es carnal? Cuando anda en la carne, ¿verdad? Y cuando uno anda en la carne es cuando se deja llevar por las cosas simples y sencillas, no por el aspecto espiritual, sino por lo que uno llevaba antes su vida antigua, ¿no? Y una de esas evidencias, por ejemplo, son los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, aspectos sociales que ni siquiera hemos podido superar. Una persona carnal entonces siempre está sometido o está envuelto en situaciones como estas, ¿no? Situaciones de celos, por ejemplo, ¿no? Situaciones de pleitos, contiendas, ¿no? Y eso no debería ser. Como creyentes nosotros no deberíamos estar envueltos en eso. Si bien es cierto, la palabra del Señor también nos dice, ¿no? Nosotros somos cartas abiertas, escritas y leídas por los hombres. La gente nos ve cómo nos conducimos, cómo estamos marchando esta vida. Pero les animo, me animo también a través de la palabra a andar en el espíritu y no en la carne, ¿no? En el libro de Hebreos vamos a encontrar otro pasaje. Hebreos capítulo 5, en el versículo 11 al 14. El libro de Hebreos también nos va a hacer referencia. No sé si lo puedes buscar ahí. Busca, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. ¿Ya? ¿Alguien lo encontró para que nos pueda ayudar? Ok. Entonces, Hebreos también nos va a hacer mención a algunos aspectos que evidencian, ¿no? ¿Qué es lo que me hace reconocer cuando no estoy siendo una persona madura? Hebreos 5. En Hebreos 5 me va a mencionar algo referente a la forma en que yo pueda responder, ¿no? El versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso es algo que nos debe hacer pensar.
Hacernos tardos para oír es demorarse en oír, o no querer oír, o no disponerse a oír, o habiendo escuchado, simplemente hacer de oídos sordos. Todo eso implica. Y dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En realidad, puede pasar mucho tiempo como cristianos, como hijos de Dios, viviendo la vida cristiana, pensando que lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, pero al ver estos pasajes y autoanalizarnos, tenemos que darnos cuenta y decir, ¿verdaderamente estoy camino a la madurez? ¿O todavía sigo andando en la carne? ¿Todavía sigo teniendo evidencias de que no soy un creyente sólido, ¿no? Estoy en ese vaivén, como vimos al principio, ¿no? Fluctuantes. Entonces, uno que fluctúa, que está siempre arriba y abajo, significa que no está siendo una persona madura. Por lo tanto, necesita aferrarse más y acercarse más a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas características del cristiano maduro entonces? Si hemos visto, ¿no? Bueno, los celos, las contiendas, no es pronto para oír, ¿no? Hay personas raquíticas, porque dice debiendo ser maestro, significa que ha pasado mucho tiempo y no aprendió nada. Entonces, ¿cuáles son esas características? Pues una de ellas la vamos a encontrar en Efesios, ¿no? Me acompañas a ver el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, nos va a mencionar esa característica que requiere una persona madura, ¿no? Un cristiano maduro, ¿no? En el versículo 12 tenemos ahí el versículo que nos va a dar un alcance. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ajá. Y todo eso es para no ser fluctuantes. Entonces, la característica es ser perfeccionados. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿habrá alguien perfecto en esta tierra? Claro que no. Ni tú ni yo somos perfectos, pero estamos camino a la perfección. Y para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas, para que eso empiece a fluir, ¿no? La unidad de la fe, ¿no? Vamos a poner como si fuese una medida. Supongamos que esta fuera una tabla de medida, ¿no? Y la escala, ¿no? Imaginen que estamos aquí y tenemos que seguir, pero la meta es llegar a la estatura de Cristo. Es decir, yo no me voy a comparar con la hermana, con el hermano o con el maestro. No, mi meta es ser como Cristo, ¿correcto? Entonces, si estoy aspirando a crecer espiritualmente, mi meta es ser como la estatura de Cristo. Eso es lo que tengo que recordar, como Cristo, ¿no? Entonces, en esa virtud, en esa medida, nosotros vamos a tener que ir recordando que hay cosas que tenemos que ir despojándonos. Por ejemplo, ¿qué puedo despojarme, ¿no? Hay algunas cosas que tengo que ir renovando, ya vimos, mi mente. También algunas cosas que tengo que considerar. Te pido por favor que revises el libro de Romanos. Vamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Y si alguien lo tiene, me ayuda a leer. Romanos 12. Ya. En Romanos capítulo 12, y este versículo seguramente lo has repetido muchas veces, ¿no? Este capítulo habla acerca de los deberes como creyentes, como cristianos. Dice, por ejemplo, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me pregunto ahora, vuelvo a encontrar algo. ¿Qué crees que significa esto para tu vida? Renovar otra vez, ¿no? O sea, significa cambiar, ¿no? Cambiar. ¿Y en realidad es fácil? No, porque va a implicar una decisión, tu decisión, mi decisión, ¿no? En Gálatas 5:16 es un pasaje que nos va a hablar sobre esa lucha interna. Sí, seguramente lo has leído, lo conoces, ¿no? En el libro de Gálatas se encuentra antes de Efesios, capítulo 5, Gálatas 5:16. Y seguimos viendo este versículo porque es tan importante para nuestras vidas. Dice así, te lo vuelvo a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso digo que la vida cristiana es para valientes, no es tan sencillo, porque el andar en la carne significaría dar riendas sueltas a nuestras viejas costumbres, las cosas que antes hacíamos, un sinnúmero de cosas. Pero andar en el Espíritu es sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Bien. Ahora me pregunto, ¿cuáles son el fruto del Espíritu? Si hemos hablado, es cierto que no debemos de andar en la carne. Entonces, ¿cuáles son ese fruto? ¿Cuáles o cómo se manifiesta ese fruto? ¿Cuáles son? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 formas que se debe manifestar, la forma en que Dios se revela en nuestras vidas, ¿no? Si sometemos el Espíritu, ¿el fruto se manifestará? Bueno, la respuesta vamos a verlo. La Biblia nos dice que y manifiestas. Esa manifestación que hace mención la palabra de Dios, eso que se evidencia, o es cosas de la carne, ¿no? O lo que estoy revelando son las cosas del Espíritu. En el versículo 19, mira cómo se manifiestan las obras de la carne. Son terribles. Menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No? Los que practican. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar mucho a la imagen de quién estamos siendo cambiados. Claro, esa es la imagen del Señor, por supuesto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Y Segunda de Corintios también
nos va a explicar un poquito acerca de lo que estamos comentando. Segunda de Corintios 3:18. Veamos. La Biblia dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo, la gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿no? ¿Quién producirá ese cambio? ¿Nosotros? ¿El amigo? Dios, el Espíritu Santo. Él es el que produce el cambio, ¿no? ¿Somos cambiados instantáneamente? Pues seguramente nosotros tenemos algo para pensar. Vamos a retroceder un capítulo y en el capítulo 3, versículo 18, vamos a encontrar una respuesta. 3:18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, observa, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria, ¿de quién dice? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Esa parte que vuelvo a mencionar, el pasaje, me hace ver que es un proceso. Somos cambiados instantáneamente, dice, de gloria en gloria, ¿no? Como un proceso, así es, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos someternos, estar sujetos al Espíritu de Dios para que Dios obre en nuestras vidas. Y esa es la única forma, es la única manera de poder ser maduros, espirituales, ¿no? Y en Colosenses, capítulo 3, vayamos un ratito al libro de Colosenses, en el capítulo 3, del 1 al 4. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? Seguro. Vamos a leer, ¿ya? 3. Ya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si podemos observar, este pasaje nos está haciendo referencia a nuestra posición, ¿no? Como unido a Cristo y lo que Él espera de mí, ¿no? Entonces, Cristo ya hizo su obra perfecta. Cristo ya vive mi vida, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo con esa gran verdad? ¿Qué tengo que hacer con esa gran verdad? ¿Cómo puedo seguir creciendo espiritualmente? ¿No? Ya sé que el Señor me ha salvado, sé que el Señor me pide a mí que yo renueve mis pensamientos, ¿no? Que transforme mi forma de pensar. Entonces, mi vida está en Cristo, no en Betty, no en Juan, no en María, no en Celia, en Pepito, en quien fuese, ¿no? No, en Cristo, ¿no? En Cristo. La Biblia dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la diferencia. Hay 3 aspectos que me gustaría mencionarte. Estos 3 aspectos es para entender y tener muy bien en claro, lo habíamos comentado un poco en la clase antes que sucediera todos estos cambios con respecto a
al último evento que estamos viviendo todos, ¿no? Esta pandemia. Y 3 términos que siempre vas a encontrar a veces en los comentarios bíblicos, a veces en las prédicas, en las meditaciones. La primera es la palabra justificación, ¿no? Justificación. Y la segunda está relacionada con la palabra santificación. Y la tercera es glorificación. ¿En qué se diferencian estos 3 términos? Bueno, la palabra justificación deriva de ser justificado. ¿Cuándo somos nosotros justificados? Nosotros somos justificados porque alguien tomó el lugar merecido que nos correspondía a nosotros, y esa persona que tomó nuestro lugar hizo propicio para que yo no fuese a ese lugar. Y al tomar mi lugar, él pagó un precio y yo fui justificada. El único que pudo haber hecho eso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros lo sabemos. Por lo cual ahora mi posición delante de las personas, ahora yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque mi posición es eterna. Él, cuando murió en la cruz, no lo hizo solamente por aquellos que estaban presentes, sino por los que iban a creer, por todos, ¿no? Incluyéndome a ti y a mí, ¿no? Entonces, es la primera. En el libro de Primera de Corintios 1:30, podemos leer ahora, en el libro de Corintios, vamos a ver un versículo, Primera de Corintios 1:30. La Biblia nos dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El primer término que encontramos aquí entonces es justificación. La siguiente, que está relacionada con la santificación, viene de santidad. Y cuando pensamos en santidad, rapidito venimos o relacionamos a este término de ser santo, ¿no? Ustedes recuerdan ese versículo, dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice eso? Jesús nos pide a nosotros ser santos, ¿no? Entonces, mi posición ahora, mi actuar como Cristo debe ser esa: andar en santidad. La cual, eso significa que sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Nadie, ¿no? Entonces, veamos otra vez en Colosenses capítulo 3. En el versículo 9, Colosenses 3, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. ¿Ok? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La santificación tiene que ver con una renovación, siempre, constante, ¿no? Es verdad, no podemos dejar de pecar, porque de alguna u otra manera fallamos, pero somos llamados a andar en santidad, ¿no? Entonces, volviendo al último término, la palabra glorificación. La palabra glorificación lo vamos a encontrar como referencia en Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3, versículo 2. A ver, veamos. Juan 3, en Primera de Juan 3, versículo 2. Vamos a ver. Dice la Biblia: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto va a suceder en el futuro, ¿no? Claro que sí. Es un futuro, esa forma, mi perfección final va a ser cambiada conforme a la imagen de Cristo. Pero esto va a suceder no ahora,
La glorificación se va a dar cuando este cuerpo de muerte, este cuerpo que nosotros tenemos, es un cuerpo corruptible, decimos, ¿no? Porque se va a corroer, ¿no? Tú y yo vamos a morir en algún momento y al morir este cuerpo se va a descomponer, ¿no? Va a quedar, pero cuando seamos transformados, este cuerpo va a ser glorificado, ¿no? Porque va a ser cambiado. Y eso va a suceder cuando estemos en el futuro, ¿no? Entonces, hoy hemos aprendido algunas cosas, hemos recordado algunos aspectos de cómo nosotros podemos manifestar la madurez en Cristo. Recuerda entonces, ser maduro no significa el tiempo que has pasado viviendo el Evangelio, que pueden ser 5, 10, un año, 20, 30 años en el Evangelio. No, eso no significa ser maduro. Ser maduro significa caminar la vida cristiana aplicando todos los conocimientos que has adquirido, y no solamente conocimiento, sino que sea una vida real, una vida genuina, andar en santidad. Tu salvación, recuerda que empezó en el momento que tú decidiste tener a Cristo, y de allí en adelante vas a tener que velar por crecer espiritualmente, y crecer significa madurar, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por toda doctrina de viento, ¿no? Cualquier doctrina que alguien viene o alguna filosofía nos hace dudar. Espero que estemos leyendo siempre la palabra de Dios y meditándola. Dios te bendiga.